Muy buenas tardes a todos, hermanos. A mí me toca tocar unos temas que no tienen nada de teológico, son unos temas bastante prácticos relacionados con la distribución del texto. Y como el tiempo es corto y ya muchos hermanos están cansados y probablemente con hambre, voy a tratar de resumir el, el, el programa que tengo para conversar, ¿no? Que son las dificultades que tienen los diferentes hermanos colportores para importar sus Biblias a sus respectivos países. Ustedes saben que las Biblias se elaboran en Bielorrusia, de Bielorrusia vienen a la ciudad de Miami y de la ciudad de Miami comenzamos la distribución a los diferentes países y a las diferentes ciudades de cada país. Hay pues naturalmente una inmensa cantidad de inconvenientes que se le presentan a nuestros hermanos en ese proceso de importación. Sin embargo, quiero entrar con unas consideraciones generales sobre el texto que distribuimos. Estuve buscando en internet y sigo pensando que nuestro texto, la Biblia, la palabra de Dios, es algo realmente inaudito si se toma en consideración que después de tantos años de publicaciones tras publicaciones tras publicaciones, de millones de ejemplares, dice que la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. Es importante, hermanos, que eso que tenemos nosotros en nuestras manos es el libro más vendido del mundo. ¿Y saben ustedes cuál es la cantidad de Biblias impresas en el mundo? Dice que en el 2021 superó los 100 millones de ejemplares en 100 países en 23 idiomas. 100 millones de ejemplares en 100 países en 23 idiomas. Eso no incluye las versiones digitales. Hay una versión digital llamada YouVersion que solamente tiene la cantidad de 545 millones de instalaciones en el mundo. Eso es bastantes instalaciones. Ahora, me llamó poderosamente la atención que decía también en esta investigación, en este escrito, que dice, ¿saben cuál es el país con mayor índice de lectores? Dice, Cuba es el país con mayor aumento en la lectura de la Biblia en el 2022. Y también hace otra aseveración que es, ¿saben cuál fue el incremento porcentual de lectores en el mundo? Y cuando leí esto dije, ¿cómo se puede saber cuál es el incremento porcentual de los lectores en el mundo? Se puede saber qué cantidad de Biblias se han impreso, pero saber qué cantidad de lectores, ¿cómo puede saber alguien cuando yo no estoy leyendo la Biblia? Pues sí, porque esta versión YouVersion y todas las demás versiones digitales tienen un contador. Cada vez que alguien entra a la aplicación y lee la Biblia, no solamente el contador le dice que uno más leyó la Biblia, sino también le dice qué tiempo le dediqué a la lectura de la Biblia en esa aplicación. De manera tal que estas consideraciones generales son bastante interesantes porque nosotros estamos lidiando justamente con este libro que sigue siendo pues el libro más vendido y más leído en el mundo actualmente. Ahora, hay otras consideraciones que son de carácter técnico que nos afectan directamente a los colportores. Y me pregunto, siendo uno de los artículos que más paga flete de traslado, es a su vez el más distribuido. ¿Por qué digo que es uno de los artículos que más paga flete de traslado? Hermano, uno de los elementos que afectan el costo de las Biblias en los diferentes países, indudablemente es el flete. Ahora, ¿por qué es el flete más costoso? Bueno, porque el peso de la Biblia es mayor respecto a su volumen. Ustedes saben que hay una máxima para las líneas aéreas y para las líneas marítimas. Esas máximas para fijar el flete que paga un determinado envío toman en consideración lo siguiente: peso o volumen, lo que sea mayor. Eso significa
que si vamos a mandar una caja con 12 ejemplares, se pesa y decimos pesa 30 libras. Se mide o se cubica y decimos tanto de alto por largo por ancho y mide, por decir, un medio pie cúbico o 0,67 pies cúbicos, que es lo que tiene la caja nuestra. Si nosotros vaciamos la caja de las Biblias, la sacamos de esa caja y la llenamos con cualquier otro producto, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, con teléfonos celulares, con pelotitas, con cristalería, con lo que sea, nunca el peso va a ser mayor que el volumen. ¿Por qué el peso es mayor que el volumen en los libros? Porque el libro ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece el recipiente. Cuando ustedes abren la caja de Biblia, no hay espacio, no hay aire entre ejemplar y ejemplar. Y por eso lo hace uno de los elementos más pesados y lamentablemente es uno de los elementos que más flete paga. Ahora bien, ¿cómo influye el incremento porcentual en el costo del traslado? El incremento porcentual, mis hermanos, viene dado por la relación flete-costo de adquisición. Repito otra vez, el incremento porcentual viene dado por la relación o por la división del valor del flete de traslado entre el costo de adquisición del bien. Pongamos un ejemplo. Tenemos dos ejemplares. El primero tiene un costo, dos ejemplares de la Biblia. Una Biblia económica y una Biblia de lujo. El primero tiene un costo de $15 por ejemplar y el otro tiene un costo de $40. Como el flete no forma parte de el valor del bien, sino del volumen o el peso del bien, estos dos ejemplares tienen el mismo volumen y tienen aproximadamente el mismo peso. Supongamos que el flete para poder enviar un ejemplar de esto de un sitio a otro sea de $5. ¿Qué es lo que sucede cuando pagamos $5 y enviamos una Biblia que nos cuesta 15? O cuando pagamos $5 de flete y enviamos una Biblia que tiene un costo de $40. Nada más ni nada menos que en el primer caso, el flete nos está costando un 33%, mientras que en el segundo caso es el 12,5%. O sea, sí es importante el incremento porcentual del costo de la relación entre una Biblia económica y una Biblia de lujo. De manera tal que, ¿qué conclusión sacamos? Que a mayor costo de adquisición, menor incremento porcentual. Y a menor costo de adquisición, mayor incremento porcentual. Podemos decir entonces que el incremento porcentual es inversamente proporcional al costo de la mercancía. En este caso, llamo mercancía cualquier bien que se esté trasladando. En este caso nuestro son pues textos, ¿no? La inversión del colportor. Hermanos, es importante, yo sé que ustedes lo tienen claro, pero es bueno recordarlo. Esto que nosotros estamos haciendo, mis queridos hermanos, no es un negocio. Vender Biblias no es ningún negocio. Vender Biblias es un ministerio y tenemos que verlo como tal, como ministerio. Eso no significa que un colportor no va a devengar un beneficio por su trabajo. Es bueno que el colportor devenga un beneficio por su trabajo. El apóstol Pablo lo dice cuando dice: no pondrás bozal al buey que trilla, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla debe recibir su fruto. Ahora bien, ¿cuál es la meta de nuestro ministerio? Mi hermano, la meta de nuestro ministerio no es hacer mucho dinero. La meta de nuestro ministerio es hacer que la palabra de Dios llegue a muchos y que Dios sea glorificado. Repito, que llegue a muchos y que Dios sea glorificado. ¿Por qué digo esto? Cuando un colportor invierte, en esto quiero ser bastante
tocarlo con mucha delicadeza porque es un poco, yo diría, delicado. Cuando un colportor, mis hermanos, invierte $45 en una Biblia de lujo, está llevando la palabra de Dios a una sola persona. Pero cuando el mismo colportor invierte los mismos 45 en 3 Biblias económicas de $15 cada una, está llegando a 3 personas con la misma inversión. Visto como inversión, el colportor dispone de una determinada cantidad de dinero para la colocación de las Biblias. Indudablemente que si la meta de nuestro ministerio es llegar a muchos con la palabra de Dios, podríamos entonces definir que es preferible que la inversión que tiene el colportor en dinero la haga en Biblias económicas para alcanzar a muchas más personas que en Biblias de lujo. Esto no significa, mira lo que estoy diciendo, que no ofrezcamos las Biblias de lujo, ojo, sino tenerlo presente como una forma de lograr la meta de nuestro ministerio. Repito, ¿por qué yo hago énfasis entre la inversión de un colportor en la adquisición de Biblias de lujo o la adquisición de Biblias económicas? Porque en el mundo, hermanos, en el mundo de los negocios, en el comercio, no solamente el beneficio que yo devengo como intermediario en la venta de un producto viene dado por una relación de costo-beneficio. No necesariamente, porque cuando uno va a un dealer de carros a comprar un carro, tenemos que entramos donde el dealer, un ejemplo que le estoy poniendo, tenemos el carro económico y tenemos el carro de lujo. ¿Por qué creen ustedes que cuando entramos al dealer de carros, el vendedor nos recibe con una sonrisa y trata de llevarnos hacia el carro costoso? ¿Por qué cuando nosotros le preguntamos, ¿y este carrito más económico que tienes aquí? Él trata de resaltar las bondades del carro costoso. Porque el carro costoso le da más beneficio, no solamente por lo costoso, por el costo de adquisición, sino que el carro costoso tiene una serie de añadidos que también le producen beneficio o que también le producen comisión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mis hermanos, si nosotros calculamos el beneficio que vamos a obtener en la enajenación, en la venta, en la distribución de las Biblias, en función al costo de adquisición, todo está muy bien. Porque si yo me gano el 25%, por ejemplo, o el 20 o el 30%, dependerá de mi inversión, yo me estoy ganando el 25% de $45 en el primer caso. En el segundo caso, también me estoy ganando el mismo porcentaje de los mismos $45. Lo único que en el primer caso yo le llegué a 3 personas, en el segundo caso le llegué a una sola persona. Pero al fin y al cabo, el beneficio sigue siendo el mismo, salvo que apliquemos la regla del mundo. La regla del mundo es diferente a lo que estoy diciendo. La regla del mundo es, si es de lujo, yo te voy a cobrar más porque considero que tu poder adquisitivo es mayor y por lo tanto puedes pagar no un 20 o un 25, sino un 35 o un 40 porque tengo más posibilidades de aplicarle un 40% de beneficio a la Biblia de lujo que a la Biblia económica. O sea, pienso racionalmente y digo, el que me está comprando una Biblia económica es porque no tiene para comprar una Biblia de lujo. Voy a aplicarle un porcentaje de beneficio menor y el beneficio mayor se lo voy a poner a la Biblia de lujo. Eso no es malo, eso es la práctica del mundo. Pero como la práctica nuestra es tratar de llegar al máximo número de personas, entonces tendríamos que modificar un poco ese paradigma y decir, mi beneficio no lo voy a calcular en función de que la de lujo le gano más porcentaje que a la económica, sino el porcentaje va a ser el mismo, sea de lujo o sea económica, para no verme yo tentado a hacer lo que hace el mundo. Yo no sé si esto queda claro, mi hermano, cuando lleguemos a la parte de preguntas, yo con mucho gusto
ahora o posteriormente a través del internet o a través de la página de la Sociedad Bíblica, estoy dispuesto pues para ayudarlos y responderla. Ahora bien, entremos al tema que todos nosotros vivimos cada vez que compramos, o sea, nosotros como colportores vivimos cada vez que vamos a importar las Biblias. Se llama la dificultad en la importación de Biblias. Mi hermano, como le dije la última vez en el primer congreso, las dificultades son muchísimas. Las dificultades dependen de cada país, dependen de las políticas que tenga ese país con relación a la entrada de libros, o depende muchísimas veces de la política del país, independientemente de la política de importación. Esas diferentes dificultades las podemos más o menos englobar o definir de la siguiente manera. Unas son las que están influenciadas por los fletes. Otras, las que están influenciadas por las políticas de importación de cada país. Otras están afectadas por los convenios y las prohibiciones y restricciones que tiene un país para la importación de libros. Y algunos países requieren la intervención de un agente aduanal y eso tiene otra connotación. Entonces, ¿por qué digo que están influenciadas primero por los fletes? Bueno, porque depende de la zona geográfica, afecta el flete. No es lo mismo mandar un lote de Biblias para Bolivia y Paraguay que mandarlos para Panamá o Puerto Rico. Estamos hablando de cosas diferentes. Bolivia y Paraguay son los únicos dos países que no tienen puertos propios dentro de sus respectivos países. Utilizan los puertos alternos y hace más costosa la importación. Mientras que Panamá o Puerto Rico no solamente tienen puertos propios, sino también tienen lo que nosotros definimos como la frecuencia de la presencia de los barcos en esas zonas. Cuando nosotros hablamos de Panamá, estamos hablando de que la circulación de barcos entre Miami y Panamá prácticamente es un puente marítimo, mientras que la circulación de barcos de Miami a Bolivia a lo mejor una vez a la semana, como el caso de Venezuela. También nos encontramos nosotros con los países que tienen una muy buena estructura editorial. ¿Qué significa eso? Hay países como Colombia o México que tienen pero muy buena estructura editorial. Y entiéndase que los países tienen la obligación de lanzar políticas de protección a la industria nacional. Y naturalmente el editorial es una industria nacional. Estos países generalmente, no estoy hablando que Colombia y México lo hacen, generalmente tienen unos sistemas de protección, de importación de aquellas cosas que ellos producen por protección a la industria nacional. Y eso requiere lo que se llama un permiso o una licencia de importación. De manera que eso es otra de las dificultades que se nos presentan. Pero yo creo que la mayor de las dificultades que se nos presentan a nosotros son las barreras arancelarias y pararancelarias que tienen los diferentes países. Nos encontramos, mi hermano, con países que cobran arancel y cobran IVA, aún a los textos, con todo y que hay unas definiciones de carácter casi internacional que los textos no pagan ni arancel ni IVA. Sin embargo, hay países que sí cobran arancel y cobran el IVA por la importación de textos, sean Biblia o sean cualquier otro tipo de texto de estudio. Nos encontramos con aquellos países que no cobran arancel, pero sí cobran el IVA. También tenemos los países que ni cobran arancel ni cobran el IVA. También tenemos los países que permiten la importación puerta a puerta. Puerta a puerta es un mecanismo un poco anormal porque es una especie de, vamos a decir, de importación, pero sin cumplir con todos los requisitos que establece la importación, porque hay una consolidación de la mercancía, bien sea aérea o marítima, y eso
trae como consecuencia pues que las, los lotes de mercancía importados a través de mecanismos de puerta a puerta son bastante, pero bastante económicos cuando los comparamos con la mercancía importada por aduana, salvo que la mercancía importada por aduana sea containerizada, o sea, que venga en contenedores. En ese caso sí, porque no hay consolidación. Los colportores, mi hermano, se encuentra con un grave problema, que hay colportores que compran una paleta, que puede tener 50 cajas de Biblia o 60 cajas de Biblia, el tamaño de la paleta, dependerá. Pero hay colportores que compran 2 cajitas de Biblia. Si yo llevo 2 cajas de Biblias para el Perú versus una paleta o sea, que sea 60 cajas de Biblia, hay una diferencia grande en lo que yo voy a pagar por la entrada de esas Biblias al Perú. ¿Por qué? Porque hay cuando digo Perú, puede ser Perú, Argentina, cualquier país, porque hay unos impuestos que son flat. Flat significa que no dependen del volumen de la importación y del peso, sino que dependen de una tarifa fija. Paga igual si es una paleta, así es una sola cajita con 2 ejemplares. También hay países, y esto es importante que ustedes lo averigüen en sus respectivos países, que tienen un sistema que se llama bultos postales. Los bultos postales es un sistema no es de importación, sino de llevar mercancía de un sitio a otro, y para evitar, porque generalmente los bultos postales no son de carácter comercial, pues tienen unas tarifas muy, pero muy especiales. Nosotros aquí en el correo en los Estados Unidos, tenemos que cuando nosotros mandamos Biblias, bien sea de una manera o de la otra, pero siempre utilizando el correo, el servicio postal, por ser Biblia, tiene un descuento de un 50% de los fletes. También nos encontramos con los países que tienen acuerdos bilaterales o acuerdos regionales. Nosotros tenemos aquí en Latinoamérica un acuerdo bastante grande, que es el acuerdo de los países subregionales del Pacto Andino. Esos tienen una serie de tratos diferenciales con relación a las importaciones que vengan de otros países. Y hay otros países que hacen un mix. ¿Qué significa un mix? Un mix de acuerdos que son acuerdos en función de los volúmenes de importación. Es un poco complejo y creo que no es el caso que nos ocupa, por lo tanto no quiero entrar en ese detalle del mix de los acuerdos. Ahora, cuando hablamos de Cuba, yo sé que hay unos cuantos hermanos cubanos que están en la conferencia. Mis hermanos, yo les quiero decir lo siguiente. Cuba es un caso extremadamente peculiar. Es un caso único. Las diferentes aduanas o agencias que hay en Miami, agencias cubanas, tienen tarifas y combinación de tarifas muy distintas. Yo he estado conversando con Liana acerca de las diferentes tarifas. Hay unos que cobran 22 libras de 50 dólares por 22 libras, pero si te pasas una libra ya pasas una tarifa de 60 o 75 dólares. La última vez que hablamos dijimos, bueno, si le sacamos un libro, entonces ya la tarifa de las Biblias, de una caja de Biblias, no con 12, sino con 11 Biblias, va a pagar 50 dólares. En fin, hemos tratado de hacer diferentes combinaciones para ver cuál es la mejor forma. Pero aparte de eso, se nos presenta otro problema con la exportación de la Biblia para Cuba, que es el tiempo de entrega. Hay diferentes tiempos de entrega. Hay tiempos de entrega, aunque ustedes no lo crean, hasta de 4 meses. Y eso es muchísimo tiempo. Entonces, yo creo, mis hermanos, que yo les pediría a los hermanos cubanos que están oyendo aquí en el chat, que traten de hacer contacto con otros hermanos que viajan a Miami con regularidad, a ver si les pueden llevar, aunque sea de 1 o 2 Biblias. Y de ahí, de esa manera, vamos saliendo de las Biblias que tenemos dispuestas para enviar para Cuba. Le doy las gracias al pastor Dariel Gutiérrez, que me lo recomendó la hermana Liana. Hablé con él, hermana, él fue muy receptivo, le di la información del peso y del volumen de las cajas de Biblia,
y él me va a contestar, me va a decir de qué manera se las puede llevar y a qué sitio se las podemos mandar. Esto es una información de última hora. Ayer yo tuve esta información. Hermanos, como pueden ver, no hay forma de que nosotros podamos en una conferencia de este tipo hablar de cada país en particular. Yo lo que sí les pediría es que lo mismo de la vez pasada, si ustedes tienen inconvenientes, si ustedes no tienen claro, si ustedes les parece que necesitan un poco más de información o piensan que el costo de sus Biblias está saliendo muy costoso en un determinado país, llámenos, hermanas, llámenos, que yo con muchísimo gusto me pongo en contacto con las autoridades del país, me pongo en contacto con los agentes aduanales que hay en el país y con las personas que manejan la parte de los fletes. Y podemos quizás encontrar otras vías diferentes para que las Biblias les lleguen al menor costo posible. Porque la intención es que en, en la, si las Biblias le llegan a ustedes al menor costo posible y en un tiempo razonable, de esa misma manera, ustedes también la van a hacer llegar al usuario final al menor costo posible y en el menor tiempo. Yo les diría a los hermanos que me están oyendo, hermanos, hay varias agencias y agentes de carga aquí en Miami que manejan un sistema de buzones que lo utilicé la última vez con 4 países, que es bastante rápido y bastante barato, debido a lo siguiente: cuando yo llevo las cajas de Biblia al sistema de buzones, entonces ellos no mandan esa caja de Biblia como un embarque suelto, sino que ellos hacen una consolidación de su embarque, el cual viaja con un solo BL de respaldo o factura comercial, factura de transporte, y cuando llega a su respectivo país, llámese Bolivia, llámese Argentina, llámese Colombia, cortan la guía o cortan el BL si se trata de marítimo y hacen las entregas respectivas. Esto es lo más económico que yo he podido encontrar hasta ahora de enviar la Biblia desde Miami a Latinoamérica. Se llama sistema de buzones y hay varios países que tienen sus representantes aquí y naturalmente sus representantes del lado allá. Repito, mi hermano, yo los invito a que nos escriban, nos detallen su inquietud, nos detallen puntualmente cuál es el problema, si el problema se refiere a lo costoso de los fletes, si el problema se refiere a lo lento de la entrega o si el problema se refiere a los altos aranceles que ustedes están pagando. Algunos tienen los 3 problemas o los 4 problemas, otros simplemente tienen un solo problema. De manera que esta era mi intervención. Como le dije, era algo totalmente práctico, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, pero sí nos incumbe a todos los colportores porque esta es, repito, nuestro ministerio, esta es nuestra misión y es nuestro trabajo. Quedo a la orden, mis hermanos, para lo que ustedes consideren y pueden comunicarse conmigo a través de la página web de la Sociedad Bíblica o pueden hacerlo a través de Liana Fuchan, podrían hacerlo. Liana les puede poner mi email en la página para que ustedes se puedan comunicar conmigo. Yo con muchísimo gusto estoy a la orden para ayudarlos en esto. Muy buenas tardes a todos y bendiciones.